Profesora, tengo una consulta. El día de ayer fui a ver cómo se realizan los quesos y hablaron que tienen la bacteria Lactobacillus. ¿Cómo esto puede ser posible si las bacterias son malas? María, me encanta tu interés. Es cierto que hay bacterias que causan mucho daño y son las responsables de varias enfermedades. Cuando estés tranquila en tu casa, revisa tu correo. Ahí encontrarás la respuesta a tu pregunta. Hola, en el video de hoy hablaremos sobre las bacterias. Pero, ¿qué son las bacterias? La bacteria es un microorganismo microscópico celular el cual carece de núcleo y órganos internos. Se multiplica por división celular sencilla y posee algo así como un superpoder, ya que puede adaptarse a diferentes condiciones ambientales. Por eso, algunas viven en el suelo, en el mar, en el desierto, en las profundidades de los mares y hasta dentro de nosotros mismos. Como comprenderás, todo lo que nos rodea tiene una cantidad impresionante e inimaginable de bacterias. Las bacterias son los organismos más abundantes de la Tierra y se estima que solo conocemos al 10% de las especies. También son los de la estructura más sencilla y junto con las arqueas son los más antiguos. Son tantas las bacterias que habitan en nuestro cuerpo que es muy difícil deshacernos de ellas. Es más, en la mayoría de casos no te lo recomendamos y te preguntarás, ¿por qué? Aquí te lo explicamos. El fundador de la microbiología moderna fue un biólogo alemán llamado Ferdinand Schonn. A inicios del siglo XIX fue quien hizo una primera clasificación de bacterias relacionadas por su apariencia. Las bacterias varían ampliamente de tamaño y forma, en general son 10 veces más grandes que los virus. Para que tengan una mejor idea, 1000 bacterias alineadas tendrían 1 milímetro de largo. Durante muchos años, las bacterias han sido las malas de la película, porque son las culpables de muchas infecciones y enfermedades que han matado a millones de personas. Podemos mencionar el cólera, la sífilis, la difteria, la escarlatina, lepra, tifoidea, neumonía, caries, tuberculosis y muchas más, pero aunque te cueste creerlo, existen otras bacterias buenas que han ayudado a otro millón más de personas. Entonces, ¿estás pensando igual que yo que, así como existe el Guasón, también existe Batman? Sí, exacto. Con las bacterias pasa lo mismo. Hay bacterias malas y bacterias buenas. El punto aquí es, ¿cómo diferenciamos las buenas bacterias de las que son malas? Se conocen 16.000 especies de bacterias y solo 538 son patógenas. Si hacemos un cálculo rápido, solo el 3% nos pueden enfermar y el otro 97% son inocuas. Podemos clasificarlas de acuerdo a cómo interactúan con otros organismos en 4 tipos. Las bacterias de vida libre son las que descomponen la materia orgánica, por ejemplo, la bacteria que se usa para descomponer la leche y producir yogur, o las que son responsables de que se haga el milagro del compost. Las bacterias comensales son aquellas bacterias que conviven donde una de ellas obtiene un beneficio y la otra no se perjudica ni se beneficia. Este tipo de bacterias podemos encontrarlas sobre nuestra piel, axilas, pies, nariz y tracto digestivo, alimentándose de células muertas y nuestras secreciones, provocando así el mal olor corporal. Muchas de estas son las causantes de enfermedades, ya que causan enfermedades cuando su hospedador sufre de una debilidad en su sistema inmune. Las bacterias mutualistas. El mutualismo es cuando las bacterias se asocian biológicamente con otros organismos de diferente especie. Ahí es cuando colaboran entre ellas, se benefician y mejoran su actitud biológica. Un ejemplo claro somos nosotros, los seres humanos, que estamos asociados con las bacterias que habitan en nuestros intestinos y forman microbiota intestinal. Gracias a estas bacterias podemos aprovechar los nutrientes de los alimentos que ingerimos al máximo. Las bacterias parásitas. Estas son las bacterias malas de la película. Entran a nuestro organismo y pueden causar enfermedades. Si nuestro sistema inmune está fuerte, estas son eliminadas con facilidad y de manera natural. Sin embargo, en algunos casos vamos a necesitar que nos ayuden para combatirlos. Para eso existen los antibióticos. Ahora bien, un dato interesante. ¿Sabes que somos más bacterias que células? Sí, para ser exacto, nuestro cuerpo tiene unos 38 billones de células humanas y 40 billones de bacterias. Impresionante, ¿no? Esto significa que aproximadamente 3 kilos de nuestro cuerpo son bacterias y la mayoría nos ayudan a digerir nuestros alimentos
y producir algunas vitaminas. Ahora queremos contarte más sobre aquellas bacterias benéficas o imprescindibles para nuestra evolución. Además de las que viven en nuestra microbiota, existe un grupo de bacterias que se usan para limpiar los derrames de petróleo o tratar los derrames residuales. ¿Ves qué fantásticas y versátiles son? Es más, las bacterias incluso se usan en la industria de los alimentos, por ejemplo, para elaborar quesos y vinos. ¿Sabes a qué se debe esto? Podemos decir que las bacterias son unas verdaderas guerreras y un excelente ejemplo de adaptación y resiliencia. Gracias a esta capacidad, han adquirido habilidades para poder sobrevivir y reproducirse cada vez mejor. Durante ese proceso de adaptación, las bacterias cambian o mejoran su información genética que transmiten una vez que se multiplican, o lo transmiten con otras bacterias al entrar en contacto con ellas. De esta forma, podemos encontrar especies que nos ayuden a combatir problemas de contaminación. Queremos terminar recordando que la mayoría de las bacterias no son siempre las malas de las películas. También son aquellas que nos protegen y nos ayudan a sobrevivir. Increíble, ahora sé más de las bacterias.